Conciencia de valores. ¿Cómo está, señora, señor? Contentísimo de estar nuevamente junto a usted aquí en una mesa para debatir ideas, valores. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar acerca de la eventual despenalización del aborto en dos causales. Algunos le han llamado la legislación del aborto. Y tenemos un panel bastante aquí diverso. Le damos la bienvenida al abogado de la Universidad Católica, Magdalena Osandón, también profesora de Derecho Penal. Hola. Tenemos un doctor del Hospital Regional de Talca, don Jorge Becker, ginecólogo, obstetra. Nos acompaña también Manuel José Sandón, panelista habitual de la casa cada cierto tiempo. Pero no me pagáis todavía, gracias. No, pues esto es gratis, ¿no? Esto es gratis, de gratis y de calidad. No debería ser así. Nos acompaña Patricia Gonel, ella es directora del proyecto Esperanza y Maternidad. Gracias por estar en nuestro programa. Gracias, Agustín. También nos acompaña una panelista también de nuestro programa habitual, Manuel José, Yo no cobro. presidente del PRO. Gracias, Patricia Morales, por estar con Gracias por la nosotros. invitación. Nos acompaña el senador Guido Girardi también. María Antonieta Sá, exdiputada, hoy día Core, también directora de una ONG que se llama Miles. Miles. ¿Miles o ONG, millones? Miles Chile. Miles. Miles Chile. Y nos acompaña el senador Francisco Chaguán, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿usted está a favor, está en contra de esta eventual despenalización del aborto en tres causales, pero la que ha causado bastante polémica ha sido la despenalización en caso de inviabilidad del feto o en caso de violación? Y se ha discutido mucho los términos legales de esto, y quiero partir contigo, Magdalena, donde por qué necesariamente tú estás en contra de despenalizar algo que muchos dicen, bueno, pero ¿cómo se va a sancionar? Se va a penalizar a una niñita que fue violada y por esa causal que se habla de una doble violación, y nadie estaría de acuerdo en que se fuese presa. Entonces, el sentido común de mucha gente dice, bueno, ¿cómo vamos a mandar preso a alguien que sufrió y fue víctima de un atentado tan brutal como una violación? Sí, bueno, precisamente ese es uno de los puntos cruciales en esta discusión, porque se ha planteado generalmente como que la propuesta es únicamente para despenalizar ciertos supuestos en situaciones muy extremas, como estos. Se insiste en que es solo despenalizar, pero ahí hay que explicar una diferencia entre lo que es despenalizar algo, solo despenalizarlo, o sea, solo eliminar la sanción penal, la cárcel, o eventualmente llegar a legalizarlo, legitimarlo, dar un derecho a hacer algo, ¿no? Y lo que se ha propuesto, por lo menos en todos los proyectos de ley que se han presentado hasta ahora, no es solamente despenalizar ciertas hipótesis para impedir que una mujer sea castigada con la cárcel. Porque en general uno puede estar muy de acuerdo en que esas situaciones trágicas, graves, si una mujer llega a cometer un aborto, por supuesto ella es una víctima más y tenemos que ojalá preocuparnos en ayudarla, acompañarla, ¿no? Pero para eso el derecho penal tiene herramientas que se aplican no solo en el delito de aborto, sino que en cualquier delito, sin necesidad de que se cambie la ley para ese delito. Dar un ejemplo para la gente que nos está viendo en A casa. ver, un ejemplo, y basado en un caso que ocurrió hace poco tiempo respecto de un delito de parricidio, que es uno de los delitos más graves que existen en nuestra ley penal. Una mujer que después de años de maltratos y eso, de sufrir mucho con su, no me acuerdo si era cónyuge o conviviente, finalmente ella lo mató cuando él estaba durmiendo, ¿ya? Y entonces, claro, en principio uno dice, bueno, cometió un delito de parricidio, pero esa mujer fue absuelta. ¿Por qué? Porque era una situación absolutamente dramática y porque la ley penal efectivamente tiene herramientas para que esos casos gravísimos puedan ser solucionados sin que esa persona vaya a la cárcel. ¿Puedo decir algo con respecto En cambio, a eso? para terminar la idea, en cambio, lo que se propone en los distintos proyectos no es solo despenalizar,
sino que se dice está permitido, es establecer un derecho, y entonces es como si a esa mujer, a Karina en ese caso, no solo no se le sancionara, sino que se le dijera tú tienes derecho a matar a tu marido. Y ese salto es el que es gravísimo en la ley penal, y yo creo que es un gran error darle. Quiero partir un paréntesis, Agustín. Ese caso que tú cuentas de la mujer que mató a su marido después de una vida de violencia está legislado. Precisamente yo presenté una indicación en una que causal 15 años, genérica que se aplica a todo delito, también al aborto. 15 años me demoré en que fuera aceptado, ¿es cierto? Y se legisló que esos casos de cuando una persona sufre una vida de violencia, ¿es cierto? Y comete algún hecho contra el autor de la violencia, puede ser eximente o atenuante. Pero eso nos costó mucho aprobarlo en la Cámara. No es una caridad, es un tema de ley y de derecho. Eso está, quiero decir, está legislado, no es una acción caritativa. Sí, pero está legislado, si eso es lo que yo digo, está legislado no solo para el parricidio, está legislado para cualquier delito. Y antes de esa modificación también había otras circunstancias que se llaman eximentes porque reconocen que la persona actúa sin culpabilidad, y que también habría sido aplicable a ese mismo caso, incluso antes Magdalena, de esa última modificación. ¿Cuál es el temor que de tu ala tienen con relación a este tema? Porque si fuésemos purista, nadie está de acuerdo que una niña que fue violada vaya a la cárcel producto de un aborto que se hace. Y básicamente se tiende a eliminar esa causal, la despenalización en caso de violación. Bueno, si fuésemos puristas, ¿cuál sería el temor que tiene por el hecho de abrir esa causal? Desde un punto de vista práctico, hoy en día no hay casos de mujeres que dentro de esas situaciones extremas hubieran abortado y hayan sido condenadas a la cárcel. No hay. Patricia Morales, quiero saber tu visión con relación precisamente a eso, a particularmente a aprobar esa ley. A ver, respecto a lo que ha dicho Magdalena, yo estoy en desacuerdo, porque en realidad a mí me parece que acá lo que está en tela de juicio no es si eventualmente se generan facilidades o si existe la posibilidad de eximirse de la sanción, es el derecho a no ser penalizado. No es el derecho a pedirle a la gente que por favor aborte o a promover el aborto, es simplemente el derecho de una persona que tiene a no ser penalizada, a no estar en la cárcel por tener un aborto terapéutico en las 3 causales. Lo que yo entiendo es que eso es lo que está en debate hoy en día en la ley. Pero hay un concepto que va más allá de lo estrictamente legal y que tiene que ver como concepción de sociedad. Y yo lo planteé justamente cuando estábamos ahí con Francisco y con María Antonieta. Y es que yo creo que tenemos que recordar que Chile es un Estado laico y por tanto se debe legislar en función del respeto de las distintas creencias de las personas. Y cuando hablamos de aborto, muchas veces estamos hablando también de concepciones religiosas y confesionales, y eso es muy respetable, pero hay que tener que acá no se está promoviendo el aborto porque eso es una desgracia en general, sino que lo que estamos promoviendo es la despenalización, la no penalización, el derecho a no ir a la cárcel porque uno abortó producto de una violación, malformación, etcétera, etcétera. Y ese argumento que tú señalas es súper perverso, porque en realidad acá no es solo el paciente en este caso o la portadora del niño, sino que es también el médico. Y hay muchos casos, la ley funciona bien o funciona bien por escrito cuando estamos acá o cuando uno tiene acceso a abogados, cuando uno está en situaciones de alta vulnerabilidad. Pero muy distinta es la situación de la gente, de las niñas de menores de 16 años que no tienen acceso a buenos abogados, quizás no tienen las confianzas familiares. Y ahí es donde la ley, mal ejercida, quizás tu intención, lo aplicarías de esa forma, pero hay que entender que no todo el mundo lo aplica así, si no, nos llevaríamos años, Senador, no solo las mujeres, sino que el mundo Girardi, progresista defendiendo este tema. Hablando de los derechos que menciona Patricia Morales, que el derecho de los derechos es que cada persona decida qué es lo que va a hacer frente a una situación como esa. Por otro lado, a uno dicen, no se angustien tanto, que esto no es legalizar el aborto libre, simplemente es despenalizar particularmente 2 situaciones que están sancionadas en el Código Penal. Yo quiero saber, la primera pregunta es, ¿cuál es su opinión con relación al tema de los derechos? ¿Hasta dónde llegan los derechos de una persona con relación a este tema? Y lo segundo, si usted, particularmente usted, está de acuerdo que esto hay que ir más allá que simplemente eliminar la despenalización en caso de estas 2 causales o 3 causales. De frentón hay que ir hacia una ley de legalizar el aborto en Chile. Primero, este es un tema complejo y creo que es un tema que afecta a seres humanos, a personas.
Y a mí me parece que es tan aberrante lo que existe hoy día que la misma abogada dice que esto no se aplica, porque es un absurdo. Tú no vas a condenar a la cárcel a una niña de 13 años que interrumpió su embarazo producto de una violación. O una madre que tenía un hijo con una anencefalia, sin cerebro, que tú la condenas, las obligas a tener que pasar los 9 meses de embarazo para ir a un funeral. A mí me parece que es una forma de crueldad. Pero lo más dramático de esto es que aquí pueden haber distintas posiciones que son legítimas. Y yo considero que es muy legítimo que haya visiones religiosas, sobrenaturales, mágicas, la que tú quieras, pero me parece que no se puede legislar en función de eso. Porque aquí hay un tema que es central, que es el derecho a decidir de las personas. Y a mí me parece que, así como cualquiera, y yo voy a respetar y voy a aplaudir si una mujer que tiene una violación decide llegar a término con su embarazo, o una mujer que tiene un hijo con una anencefalia sin cerebro quiere llegar a término con su embarazo. El problema es que aquí no hay valores superiores o inferiores, o seres humanos superiores a otros. O sea, el mismo derecho que le asiste a esa mujer que quiere llegar a término con el embarazo, en el caso de una anencefalia, de un niñito que va a morir cuando nazca, le asiste a otra de tomar ella su decisión, porque si una la puede tomar de decir yo llego a término, otra también tiene derecho a decir yo lo voy a interrumpir. Y acá el problema es que la sociedad estigmatiza a la persona, no solamente que aplica una sanción, la transforma en delincuente, la transforma en criminal. Es decir, aquella mujer que fue violada, muchas de ellas menores de edad, más encima, si decide interrumpir el embarazo, la sociedad, en vez de acogerla, ayudarla, acompañarla, la transforma en un delincuente. Entonces, yo digo, este tema siempre es complejo. Ojalá en la sociedad no existieran los abortos. Pero ¿quiénes son responsables de los abortos? Por favor, digámoslo claramente. La sexualidad existe, la sexualidad es un patrimonio de la vida, es la parte más bella de la vida. De hecho, todos somos producto de las flores, todo es producto de la sexualidad. Y el problema es que en los seres humanos van a tener sexualidad más allá de la reproducción. Pero hay visiones conservadoras que quieren regular y limitar tu derecho a, por ejemplo, a vivir la sexualidad con valores, con educación sexual, con métodos anticonceptivos. Es evidente que cuando tú te pones al condón, como se han opuesto los sectores conservadores, al condón, que no es abortivo, a la píldora del día después, recurre al Tribunal Constitucional la té de cobre y la píldora del día después, cuestiona la educación sexual en los colegios. Entonces, ¿qué es lo que están planteando indirectamente? Por eso es que aquí hay una gran hipocresía. Lo que están planteando es que, mire, mejor que sea el aborto el instrumento de regulación de natalidad, porque nosotros cuestionamos la educación sexual, el uso del condón, la té de cobre, la píldora del día después. Entonces, ¿quiénes son los que promueven el aborto? Los que niegan los derechos a las personas a tomar sus decisiones en materia. Entonces, y yo lo último que diría, en general, aquí estamos hablando de las 3 causales específicas, ¿verdad? No estamos hablando, nadie está en esta discusión que la presidenta ha puesto, no están las causales generales. Pero yo también creo que hay un tema de fondo, que son, yo lo podría decir de 2 maneras. Es legítimo que para algunos la unión de un óvulo con un espermio, para algunos ahí se constituye lo que uno puede llamar el alma, y hay una visión religiosa. Para otros ahí no hay más que ADN y aminoácidos. Eso, y además, ¿por qué nos van a imponer a otros una cierta visión que no compartimos? Es una pregunta para el doctor, porque... Y lo último, el que yo creo que es importante es que... Yo sé, pero yo no sé si tú estarías dispuesto, sin tu voluntad, a poner tu cuerpo a disposición de otro, sin tu voluntad para la vida de otro. Por eso, estos son temas complejos, difíciles, pero yo creo que evidentemente ameritan que sean los ciudadanos y las personas que toman sus decisiones. Que particularmente de la medicina, cuando es la concepción de la vida, algunos hablan, doctor, de que mientras no haya sistema neurológico central, no es una persona, no es un ser humano. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo se puede hablar de ser humano? Eso no puede ocurrir antes de las 15 semanas y por lo tanto no es lo mismo hablar de una sanción cuando se comete un aborto con un ser humano, cuando se habla de células, módulas, no sé cómo usted, no sé cuál es la terminología médica que ocupan con relación a ese tema. Es un tema importante a destacar. Afortunadamente, desde el punto de vista científico, médico, biológico, yo no hablar de la parte filosófica, nada de eso. Específicamente desde el punto de vista científico, hace ya bastante tiempo que está claro que un embrión humano es un individuo de la especie humana. Eso cae por su propio peso, o sea, es como obvio, ¿no es cierto? Y un embrión de perro es de perro y uno de gato es de gato. Esa cuestión es algo súper simple, no resiste mayor análisis. Y el inicio de la vida es un continuo y eso está aceptado tanto por los que quieren legislar como los que no.
Todos habrán visto el debate en El Informante entre el doctor Sebastián Illana y el doctor Fernando Segers. Y ambos, médicos reconocidos, ginecólogos de trayectoria en Chile y afuera, fueron súper claros. La vida se inicia en la fecundación y se acaba en la muerte. ¿Dónde está la diferencia? Que el doctor Segers dijo, no me van a decir a mí que un embrión de 6 semanas tiene los mismos derechos que yo, pero no dijo que estaba muerto, no dijo que no era humano. O sea, claramente estamos hablando de individuos de la especie humana en un momento de su vida. Por lo tanto, empezar a discutir si a las 12, las 15, las 13, si es humano o no, es humano, es un individuo de la especie humana que va en un momento de su vida, ¿ya? Ahora, establecer límites es súper grave. Usted dijo que soy ginecólogo, soy subespecialista en medicina materno-fetal, soy subespecialista en terapia fetal y además viví 2 años en un país con ley de aborto donde trabajé en una maternidad de un país con ley de aborto, que creo que ninguno de ustedes ha tenido esa oportunidad. Y ahí vi cómo se lleva a la práctica una ley de aborto restrictiva, que es una broma, porque no es restrictiva, ya podremos conversar de esos detalles, los proyectos de ley que hay. Y la ley decía, por ejemplo, a las 12 semanas se puede abortar. Y uno ve como el ecografista mueve la maquinita para que salga 11 semanas y 5 días o 12 semanas y 1 día, y según cómo ya la mueve, mide 1 milímetro más, 1 milímetro menos, y en base a eso ese niño queda condenado a muerte o no. Respecto al sistema nervioso central, siempre se dice 12 semanas. ¿Y quién dijo que antes no hay nada del sistema nervioso central? O sea, estudian embriología. A los 19 días de vida, cuando la madre tiene 4 días de atraso menstrual y a lo mejor está pensando que tal vez está embarazada, ni siquiera lo sabe, ya empieza el proceso de gastrulación, que es la formación de las primeras partes del sistema nervioso central, ya hay latidos cardíacos. Entonces, ¿qué es eso? Es un individuo de la especie humana que está en un periodo de formación, ¿de acuerdo? Pero ya tiene células neurológicas y la fecundación in vitro ha permitido conocer hora a hora, ni siquiera día a día, hora a hora, desde el minuto que se fecunda in vitro, qué ocurre en un embrión humano. Y se sabe cómo se dividen las células, qué pasa a la hora, qué pasa a las 2 horas, qué pasa a las 24 horas, qué pasa a las 48 horas. Y eso es posible de ver en una máquina que se llama embrioscopio, donde uno va viendo los embriones, cómo crecen, cómo se dividen, cuáles van a ir bien, cuáles van a ir mal. Y es un proceso que siempre se repite, desordenado. No es un montón de células que de repente le apareció un pie por aquí y la cabeza por allá. Eso es específico para cada especie. Un embrión humano siempre se divide de la misma forma desde el principio, un embrión de caballo siempre se divide de la misma forma desde el principio y sigue un patrón conocido. Por lo tanto, no es que a las 12 semanas mágicamente pasa a ser un ser humano. La vida es un continuo y eso no tiene discusión biológica. Puede ser filosófica, lo que quieran, pero no biológica. Desde el punto de vista médico, ¿qué le parece a usted esa opinión? No, lo que pasa es que este senador? doctor es un doctor que tiene una determinada posición valórica, filosófica. Hablé de biología. No, por favor. Biología. No, mira, biología. Aquí hay una discusión, de hecho, tú tienes que Chile es uno de los 3 países en el planeta que no tiene legislación de aborto terapéutico. Sí. Bueno, 4, 5. Está el Vaticano, puede ser. Entonces, a mí me parece que sería justo, si tú quieres hacer una discusión biológica, que lo hiciéramos con personas que representan las distintas visiones, no una visión que es legítima la que tiene el doctor. El doctor Fernando Segers, bueno, por eso, pero filosóficamente no representa mi visión, y él reconoce el inicio de la vida. Lo que no hay duda, no reconoce mi visión, lo que no hay duda y es dice que lo mismo. en la fecundación hay vida. Si el Vida problema humana. el problema es si tú le vas a entregar, es que eso es filosófico, eso es filosófico. El tema es distinto. si tú le vas a entregar, si tú le vas a conceder a la unión de un espermio con un óvulo una condición de dignidad moral equivalente a la de un ser humano. Y esa es la discusión. Y lo que le quiero decir es que el que cerca del 95% de la humanidad haya resuelto esto de manera distinta, en el sentido de que en casi todos los países está permitido el aborto terapéutico, está despenalizado, no los transforma a ellos ni en delincuentes ni nada, tiene una visión distinta. Aquí lo que hay es la imposición de una visión moral, o sea que hay una dictadura moral porque hay algunos que piensan que sus valores son superiores a los otros y se los quieren imponer a los demás. ¿Es dictadura moral? Francisco Chaguán también te creo que usar la palabra. ¿Es dictadura moral? Perdón, que tienen que participar todos aquí. No, la biología no voy a pasar la palabra, pero es dictadura moral. Le quiero preguntar aquí al senador Sandón. ¿Tú piensas que es dictadura moral? Incluso el senador Girardi dice no se le puede dar la misma dignidad del momento de la concepción a una vida del momento cuando ya algunos catalogan de ser humano pasado ciertas semanas. No es lo mismo un evento que el otro evento. ¿Cuál es tu concepción? ¿Este es un tema efectivamente de ser más conservador o menos conservador? Es que lo que pasa es que a mí me ha tocado vivir varios casos de violación que han apostado a la vida
Y yo creo lo siguiente, yo creo que aquí hay un derecho y el primer derecho humano es a nacer. Entonces, más que biológico o no, yo creo que hay vida. Y por eso defiendo más que un tema religioso. Es muy divertido porque a mí me tocó una vez en mi oficina como alcalde que llegó una señora con una hija que tenía 19 años, que era discapacidad mental absoluta y que había sido violada, y me pidió que por favor la ayudara a abortar. ¿Qué vamos a hacer con esta niñita? Entonces nosotros la ayudamos a que naciera ese hijo para que lo diera adopción. 10 años después, porque se me olvidó, me topé con ella y estaba el niñito que se llama Benjamín, ¿no es cierto? Y la señora me decía, son los ojos de mi vida, y él además cuida a su madre. Entonces, yo creo que son seres humanos, yo creo que todos tenemos derecho a nacer, y aquí lo están reconociendo, hay una vida. Y yo creo que no tenemos derecho, y en el fondo creo que en el tema penalizar, yo no voy a eso, porque nadie va a penalizar, pero me gustaría que el Estado se hiciera cargo del sufrimiento de esa niñita. Se hiciera cargo, porque además les quiero contar que por lo menos en la zona que yo fui alcalde, el año 2010, los estudios decían que el 76% de las violaciones eran intrahogares, dentro de las casas. Entonces ese es un tema que tenemos que ver como Estado. Y creo que es mucho más fácil, pero más complicado, el apostar a un aborto, que no apostar a ayudar a esa niñita. Hay filas y filas de gente que quiere niños para adoptar, y que en el fondo... ¿Dónde está el derecho de la mujer de decidir? Sí, pero es que lo que pasa es que para mí, mi derecho se acaba cuando hay otro ser. Y como María yo Antonieta creo, Sá, ¿tú estás de acuerdo con eso? cuando hay otro ser, yo no puedo decir por el otro ser. Mira, es un tema complejísimo, donde hay distintas posiciones religiosas, legales, en fin. Pero hay un hecho concreto. Son mujeres. Son personas humanas, mujeres, desarrolladas, con vida, con responsabilidades, con hijos. El embrión también Y se enfrentan a una situación compleja. Yo estoy clara que el derecho de la mujer es elegir, que nadie puede elegir por ella. Eso creo yo. Y además, el tema de la vida humana, yo estoy por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿es cierto? Planteó que a determinado momento se es persona humana. Y con respecto a las leyes, esa posición es muy cómoda. Decir, mira, si no, la ley no se cumple, no hay penalización, sigamos con esta ley. Es lo mismo que cuando decían, no se necesita el divorcio, termino mi análisis, no se necesita el divorcio porque hay nulidad. En Chile estamos acostumbrados a eso, entonces el Estado de Derecho no importa nada. Que no se cumplan las leyes no importa nada, porque hay nulidad, porque hay maneras fraudulentas de salir y de salirse del camino. Yo soy una persona que cree en el Estado de Derecho y que tiene que haber leyes y las leyes tienen que cumplirse. Por ejemplo, yo no me explico por qué no he visto a los grupos, es cierto, de Patricia, por ejemplo, frente a la clínica Las Condes, porque en cada proceso de fertilización in vitro se desechan muchos embriones. Yo no los he visto presentarle los fetitos que nos tiran en la cámara, ¿es cierto? O ese feto que anda dando vuelta en camiones, que vamos a poner un recurso de protección, porque eso no es cierto. No es cierto. Hemos chequeado con muchos médicos, nunca han visto un feto en esas condiciones, en esos camiones que están dando vuelta hoy día, ¿es cierto? Entonces creo que aquí tenemos que ver que se cumpla la ley. Y en ese sentido hay que hacer una ley donde las mujeres podamos decir nuestra palabra. Somos mujeres, esas personas que habla Guido, somos mujeres. Somos mujeres que enfrentamos. Cuando Jaime Guzmán, por ejemplo, en la Constitución, ¿es cierto?, dice las mujeres tienen que ser mártires y dar la vida por el otro. Yo no comparto eso que dice Jaime Guzmán. Y lo dice en las actas constitucionales cuando suprimieron el aborto terapéutico, que lo teníamos, por razones de salud, que lo teníamos muchos años en Chile. Patricia Entonces, Gonel, ¿qué pretenden hacer con las mujeres de Chile? Patricia Gonel, quiero darle el derecho a réplica, porque fue mencionada como usted una de las personas. Sí, porque no ha ido a la clínica Las Condes, no le he visto. Fetos, Sí, ahí están los No, yo fetitos no de ella. reparto feto, ese es mi fetito de 12 semanas. ¿Por qué no vamos a la clínica Las Condes? No sé, no se me había ocurrido, es buena idea, en realidad podríamos ir, en realidad. Nosotros no actuamos por la violencia ni la agresividad. Ese embrión tú no lo tenías en cuenta, Patricia. Perdón, sí lo Ese tengo embrión muy que en está ahí cuenta, que lo pero desechan. a ver, yo también tengo derecho a hablar, María Antonieta. Sí. A ver, yo creo que uno no debe actuar ni por agresividad ni por violencia. Ir a una clínica y empezar en la calle a poner cartel que no se puede hacer la fertilización in vitro. Todos sabemos que con la fertilización in vitro se están matando miles y miles de seres humanos. Yo quisiera, por favor, hacerme cargo de otra cosa, Agustín. Nosotros trabajamos con mujeres que han abortado. Yo creo que hay un tema que nosotros aquí no se ha tocado todavía, es que el dolor de esa mujer, y ahí yo concuerdo con todos ustedes, porque no me cabe duda que aquí todos estamos con muy buenas intenciones.
Todos queremos acoger a esa mujer que está en una situación de extrema complejidad. Yo creo que aquí somos todos buenas personas, o sea, no puedo creer que nosotros siempre pensemos que no, que tenemos que luchar contra la mujer, contra su vida. No, yo creo que todos queremos el bien para ella. Pero para eso significa que ella, al momento de tener esa libertad de elegir, tiene que ser una verdadera libertad. ¿Eso qué significa? Que tiene que tener su voluntad no sometida a una situación que la inhibe, estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, que la inhibe tomar una decisión realmente libre. Por ejemplo, una mujer que tiene una condición de extrema pobreza, una adolescente, una mujer que está recién empezando un trabajo y que no está planificado este embarazo. ¿Qué tenemos que hacer? Ella realmente está libre de tomar una decisión sabiendo que está coartada con todos estos elementos. No, por lo tanto no puede tomar una decisión libre. Lo que tenemos que hacer nosotros es ayudarla a realmente deshacerse de todo lo que la coarta, que la inhibe a tomar una decisión libre, ayudarla, acompañarla, como dijo el senador, y acompañarla siempre y dándole información, porque nosotros que trabajamos con mujeres que han abortado, María Antonieta, sabemos el dolor de una mujer durante 20, 30, 40 años, porque sabe que ya no tiene ese niñito, que en algún momento ella tuvo que deshacerse de él para seguir con su vida porque no sabía cómo enfrentar esta situación. El acompañamiento tiene que ser antes, tiene que ser durante, tiene que ser después. Ese es nuestro deber como sociedad. Y además hay otro factor aquí que no hemos tocado. Si ese niño, porque en la mayoría de los proyectos de ley tiene contemplado las 12 semanas, que alguien me diga que eso no es un ser humano. Tú acabas de decir, eso es vida, pero no es vida humana. ¿Cuándo para ti empieza, Patricia, la vida humana? Si no es desde la fecundación. ¿En qué momento? ¿En qué momento para ti empieza la vida humana? ¿Me hago cargo, respondo al tiro, Francisco? Le quiero hacer una pregunta a Francisco Chaguán y el derecho a réplica de Patricia Morales. La pregunta es muy simple. Este es un proyecto que pretende despenalizar el aborto en 3 causales. No es legalizar el aborto, y algunos del sector de la derecha lo han dicho, esta es una antesala simplemente para la legalización del aborto. Si fuese un proyecto para legalizar el aborto, las redes asistenciales tendrían que estar al servicio de la gente gratuitamente para efectivamente realizar aborto. En cambio, es simplemente despenalizar una situación que muchos consideran de una doble violencia a mujeres vulnerables. Entonces, ¿cuál es el temor que hay? Efectivamente, porque tú piensas que va a haber una ley de aborto en Chile, me lo contesta a la vuelta de la siguiente pausa. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Senador Chaguán, sí. ¿Esto es realmente una antesala a una ley del aborto según su visión? Primero tenemos que despejar 3 elementos que están en esta discusión. No tenemos mucho tiempo para despejar tantos elementos, ¿eh? Rápidamente, el primero es que todos reconocemos que hay vida desde el anatomismo de la concepción y por tanto el debate es desde cuándo esa vida debe ser protegida. Ese es el centro de la discusión. El segundo tema dice relación fundamentalmente con que nos gustaría que se tramitara con la misma fuerza con que se empujan estos proyectos de despenalización del aborto, también el proyecto de ley de acompañamiento que yo presenté junto con un grupo transversal de senadores y que busca efectivamente lograr un acompañamiento tanto psicológico, económico y emocional a las personas durante y después del parto. Lo que no puede ocurrir es que las mujeres que tienen que pasar por embarazos complejos sean abandonados por el Estado. Y acá quiero señalar, por ejemplo, el caso de Karen Espíndola. Karen Espíndola, con la cual yo he estado trabajando durante mucho tiempo, le quiero contar. Tuvo su guagua,
un niño anencefálico, tuvo dificultades porque no le aprobaron las licencias médicas, le fueron postergando reiteradamente sus horas médicas, tanto durante el embarazo como después del parto, y por tanto fue abandonada por el Estado, abandonada. Eso no puede ocurrir en Chile. Y un tercer elemento... Perdón, la asociación que se hace que el caso de la anencefalia es prácticamente lo mismo hoy cuando hay una muerte cerebral producto de una persona, un accidente de tránsito. Si para ese caso hay donación de órganos incluso, ¿por qué para este otro caso corre otra ley? ¿Qué opinas tú de eso? No, sí, no. Yo no coincido, yo creo que claramente los derechos de una persona terminan cuando comienzan los de otro. Eso es lo que somos los progresistas, los liberales, los que creemos en eso, que los derechos de una persona terminan cuando comienzan los derechos de otro. Y en ese sentido yo me considero un progresista y un liberal, porque considero que hay otro cuyos derechos deben ser protegidos. Y por tanto esto no lo baso en una concepción, ideológica o religiosa, sino más bien en un sentido de que, en definitiva, los derechos de una persona terminan cuando comienzan los de otro. Y creo que hay vida desde el punto de vista de la concepción. Patricia Morales no tiene ningún derecho. Sí, pero yo quiero hacer un llamado a ver, yo entiendo lo complejo de hablar de aborto y de aborto terapéutico por las implicancias que tiene en los modos de vida como visión de cada uno, pero me parece que es muy importante tener una reflexión rigurosa, de verdad rigurosa. Y retomo un poco lo que decía María Antonieta, uno aspira a que las leyes se cumplan, no a que las leyes no se cumplan, y que entonces la salida para decir no despenalicemos el aborto terapéutico es que finalmente la ley no se aplica. Yo no soy médico, pero he vivido en Europa, en Bélgica, en Suiza y en Francia, y he asistido a paneles donde una cosa es la vida celular, no soy médico, entonces probablemente voy a utilizar un término que no es el que corresponde, y otra cosa es saber que uno tiene un feto que no tiene cerebro, que no va a poder vivir fuera del vientre materno, y eso no constituye, a mi juicio, vida humana, y creo que ahí hay un debate que es absolutamente pertinente a la hora de hablar del aborto terapéutico. Luego, un poco respondiendo a lo que mencionabas, Patricia, es evidente que el Estado tiene que estar ahí, pero ¿eso qué tiene que ver con la discusión que estamos teniendo sobre la despenalización del aborto terapéutico? Porque yo te podría decir, una de las grandes peleas que hemos dado los progresistas, María Antonieta, y tú estarás de acuerdo conmigo, es, por ejemplo, que no se discrimine en la AFP para factores de riesgo. Quienes defienden supuestamente la vida, silencio total, no lo he escuchado al respecto. Otra de las grandes peleas que hemos tenido es educación gratuita, no solo en cobertura, sino en calidad. Entonces, lo que encuentro sumamente hipócrita, para ser bien realista y para informarle a la gente en su casa, es que cuando estemos hablando de despenalizar lo que hoy en día es un delito, es decir, aborto, entre las cuales hay causales cuando un feto no puede vivir afuera, pues está destinado a la muerte, empecemos a decir, no, pero es que el Estado tiene que cuidar, pero es evidente, pero esas son otras prioridades que estamos dando y no las estamos viendo. Y por último, para terminar, y ahí me sumo a lo que decía María Antonieta. ¿Esa pelea quién la está dando? Por ejemplo, nosotros fuimos, el Partido Progresista, a la Comisión de Previsión a explicar que una AFP estatal no sirve, fuimos a la Comisión de Salud a decir, no basta con considerar el embarazo como que no es una preexistencia, sino que es clave terminar con los factores de riesgo, pero es algo que veo a la derecha y estoy obligada a plantearlo en esos términos bastante ausentes. Y quiero terminar con una nosotros damos esa pelea también, la hemos dado durante mucho tiempo. Qué pena que no la legislaron en el gobierno anterior, pues estoy segura que había mayoría. Yo creo que fue una vergüenza que en el gobierno anterior no se haya aprovechado la oportunidad. Yo quiero señalar claramente. Pero quiero terminar con mi derecho a réplica. Patricia, debieras ir a la clínica Las Condes. No con violencia, pero debieras ir. Al igual que van al Congreso, al igual que estás acá, debieras ir porque, ¿sabes? Muchas personas que están hoy en día luchando para que no se despenalice por fin el aborto terapéutico son esas mismas personas que quizás están detrás sí promoviendo. Quiero pasar la palabra a Magdaleno Sandor y también a replicar al doctor Jorge Becker y también volver la palabra a Yubi Girardi con relación particularmente al tema de la inviabilidad del feto, el caso de la anencefalia. Magdaleno Sandor. Oye, pero perdona, pero Patricia hizo acusaciones súper graves y sería súper bueno que cuando lo hagas, porque yo soy una persona de derecha, lo hagas con nombre y apellido. Porque yo no he estado nunca en eso, he trabajado en las poblaciones que tú no conoces, pues estabas en Bélgica. Cuando tú digas yo no que... Yo no he toda mi vida en Bélgica, no veo ninguna de esa forma, sí, no es necesario. No, es que tú eres muy descalificadora en tirar al voleo, como que todos los de izquierda son así, todos los de derecha. Cuando alguien ha hecho una acusación tan grave como la que tú haces, hazla con nombre y apellido. Tal diputado, tal senador. Yo en eso no te lo aguanto.
O sea, porque tú tiraste al voleo Bueno, como que estoy los mismos que están en el detrás de esto. ministro Mañalich, que antes eso bien, era dilo con el gerente ministro de la Mañalich, clínica eso, me Las parece. Condes, y estoy pensando en Sí, un proyecto de ley bien. que podría haber salido y Con no nombre y salió en el apellido, gobierno eso es ser anterior, valiente, bien. que es parte de tu coalición y una misma Sí, cosmovisión. para que tú a mi sepas, entender. el gran Yo peleador sé que contra quizás Manes fui tú yo. peleas, sí, pero finalmente tú votas derecha, ¿o no? ¿Quién dijo yo voto por Bueno, conciencia? quizás te cambiaste de coalición, cosa que me parecería acertada, pero... Magdalena, Samuel, Magdalena, vamos, Yo no vamos. que lo que pasa es que es re grave en esta discusión, porque esta discusión tiene que tener un nivel. Y ese nivel, ¿no es cierto? Como partimos que somos buenas personas, Ese entre nivel es la comillas. rigurosidad, José Manuel. No sé, Es la yo soy súper rigurosidad riguroso. del argumento. Yo soy súper riguroso en mi argumento y te voy a decir una cosa. Es súper fácil decir que yo lucho cuando soy candidato y prometo de todo. Otra cosa es los que estamos ahí y que tenemos que apechugar. Ser candidato eterno es lo más fácil que hay, pues si prometemos de todo y arreglamos el mundo. Magdalena Sandón. Cuando diga algo, di Malerich con nombre y apellido, feliz. Sigamos Para con el debate. para aclarar dos cuestiones, que se ha dicho mucho que esto de no legislar sería equivalente a eso, aceptar que no se cumple la ley, y eso no es así. Si lo que yo quería aclarar es que en la ley penal las situaciones extraordinarias tienen causales. Eso cualquier persona que conozca un poquito de derecho penal sabe, y que son aplicables a todos los delitos por igual. Por eso dije el caso del parricidio. Por lo tanto, yo no digo que no se cumpla la ley, digo que en la ley están todas las herramientas para que esos casos ya estén valorados en su excepcionalidad. Y otra cosa, la diferencia entre si esto es despenalizar o legalizar. Y aquí se abusa un poco de los términos, porque es verdad que en principio se modifica el Código Penal para que esos casos no queden comprendidos, pero se dice se permitirá, por lo menos en todos los proyectos se habla de que la ley autorizará ciertas hipótesis. Es verdad que en algunas situaciones despenalizar no es lo mismo que legalizar. Por poner un ejemplo, cuando hace mucho tiempo, no sé, existía un delito de adulterio en nuestro país y luego se eliminó la sanción penal, ahí solo se despenalizó porque existían muchas otras disposiciones, leyes civiles, que seguían considerando que eso era ilícito y establecían sanciones civiles. En ese caso solo se despenalizó y no se legalizó. En este caso lo que se propone es modificar el Código Penal y muchas veces el Código Sanitario, y eso significa no solo despenalizar, eso es legalizar. ¿Ah? Doctor. Yo creo que bueno que se haya tocado el caballo de batalla, la inviabilidad, que es la anencefalia. Sí. Aquí Patricia dijo que un anencéfalo no es un ser humano, es un ser humano gravemente enfermo, con una enfermedad neurológica grave. Volvemos a lo mismo, el feto embrión es un individuo de la especie humana, eso no tiene discusión, pero está gravemente enfermo. Se habla de que no tiene cerebro. Existe un libro espectacular escrito en castellano que se llama Medicina Fetal por europeos y gente de Latinoamérica, donde explican biológicamente cómo se forma un anencéfalo. Falta el cráneo, ese niño tiene su cerebro y el líquido amniótico. amniótico. Ese es el problema. ¿Perdón? Pero no cortemos la palabra. ¿Puede vivir o no? Déjeme terminar. El cerebro se va atrofiando por el líquido amniótico, al igual como ocurre con la médula espinal en una espina bífida. Y finalmente ese niño tiene un cerebro muy rudimentario y tiene tronco encefálico, que el tronco encefálico es lo que permite respirar. La inmensa mayoría de los anencéfalos nacen y efectivamente fallecen, y eso es real. Sería absolutamente mentir decir que eso no ocurre, pero no todos. Y hay anencéfalos que respiran, que se mueven, que succionan, que viven un día, 2 días, 3 días, un mes, 6 meses, y hay casos reportados hasta más de un año. Entonces estamos frente a un enfermo extraordinariamente grave desde el punto de vista neurológico. Eso es un anencéfalo. Y no es que no tenga cerebro. Tuvo embriológicamente un cerebro que fue dañado por su entorno, que es el líquido amniótico, y no es lo mismo que un muerto cerebral. El muerto cerebral depende absolutamente de máquinas, no tiene actividad eléctrica ni en el cerebro ni en el tronco encefálico, y el apuro que hay cuando hay alguien con muerte cerebral para que donen luego es porque si la familia no dice ya, donen, esa persona, aunque usted la mantenga conectada a toda clase de máquinas, en un periodo de 2 a 3 días, se muere. Bajo su concepción, es Sí. un ser humano. No, yo no tengo ni una duda que es un ser humano, si es un individuo de la especie humana. Senador, Ahora, perdón, yo quiero hacer un alcance. Yo antes de venir me informé de los proyectos de ley. Y el doctor Girardi, dentro de su proyecto de ley, menciona, que me encantaría que lo respondiera a la audiencia, que dentro de las causas fetales están los niños con malformaciones graves o que puedan presentar una malformación física o psíquica en el futuro. Yo hago diagnóstico prenatal desde el año 98. Nunca he visto una malformación psíquica. A mí me encantaría que nos explicara qué es eso, porque yo sé perfectamente a qué se refiere como ocurre en Europa, pero que nos explique qué es una malformación psíquica, concepto que no existe en los libros de medicina. Senador.
Mira, yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Si tú traes un médico acá, tienes que traer a una persona o independiente, pero no una persona que represente una visión totalmente legítima, pero sesgada, o sea, porque tú lo pones como una suerte de árbitro. Y aquí, desde el punto de vista de lo que es la vida, la vida es un continuo, pero ¿sabe qué? La vida es un continuo desde las bacterias, porque todos nosotros tenemos genes de bacterias de nuestra historia evolutiva, de nuestra historia de peces, de anfibios, por eso que esto es tan complejo, porque aquí se confrontan también visiones filosóficas del origen de la vida, de si la vida tiene un origen divino o no. Entonces, es evidente que una sociedad plural es muy lamentable que termine legislando sobre uno de los credos que pueda existir en la sociedad. Ahora, yendo al tema específico, para mí, yo lo decía, aquí la discusión es cuándo empieza... ¿Cuándo es ser humano? Pero es una discusión que no la vamos a desarrollar acá. Yo te puedo traer textos de premios nacionales de ciencia, de premios Nobel, de debates maravillosos que tienen que ver cuando inicia la vida. Lo que hay acá es un intento de imponerle, por lo menos a mí, que tengo una visión distinta a una visión que yo considero legítima, pero yo no tengo por qué aceptar como mi visión la visión que ellos tienen, porque todos tenemos la misma dignidad. Si todos tenemos la misma dignidad, tenemos derecho a tener cada cual nuestros propios valores, a menos que hayan algunos que se sientan superiores a los demás y le quieran imponer a los otros a nombre de supremacía valórica. Eso es lo que hizo Hitler, ¿te das cuenta? O sea, establecer una suerte... Esta consulta que le hace el doctor respecto a un proyecto que usted presentaría, ¿qué le responde? Yo lo primero que digo es que aquí hay un tema de crueldad brutal, porque vamos al tema que tú preguntaste. Tenemos un niño con una anencefalia. Tú sabes que la anencefalia, y yo voy a tomar lo que dice el doctor, tiene un tronco cerebral. El tronco es lo que tienen los reptiles. Nuestros ancestros tienen tronco, no lograron desarrollar las circunvoluciones. Cuando tú tienes una anencefalia y tienes un estado tronco, la mamá que tenga ese hijo y se llega a sobrevivir ese niño es un drama. Es un niño postrado, es un niño que nunca se va a poder conectar. Yo lo único que digo, ¿por qué quiere imponerle a una madre cualquiera de las dos situaciones? Si una madre quiere tener ese hijo, yo la voy a felicitar, pero ese niño va a ser una situación de drama, de dolor, de sufrimiento. Y el problema es por qué le quiere imponer a una madre que quiere interrumpir el embarazo para no enfrentar esa situación. Además, un niño que va a morir, inevitablemente va a morir. A lo mejor no muere al primer día, a lo mejor va a morir al segundo mes o va a morir al año. Pero eso yo encuentro que es una crueldad, de un abuso, de una violación del derecho humano de esa persona a poder tomar sus decisiones, que es dramático, Entonces, a mí me parece, en los proyectos de ley que yo he presentado, nosotros estamos planteando la consejería obligatoria a todo tipo de casos, porque yo, a pesar de que creo en el derecho a decidir que es soberano, inalienable, a pesar de que aquí hay algunos que le quieren mutilar a las personas el derecho a decidir, el mismo derecho que ellos tienen, no se lo conceden a nosotros en estas tres causales. Yo pienso que igual tiene que haber una consejería, igual esa mujer tiene que ser ayudada eventualmente a no tomar esa decisión, pero si finalmente esa mujer toma la decisión, me parece que es una decisión inalienable, que nadie puede obligar a una niña que fue violada, nadie puede obligar a una mujer, una madre que tiene un feto inviable que va a nacer y va a morir, a estar obligada a llegar y so pena de ir a la cárcel. Patricia Gonel. Sí, senador, usted acaba de decir algo que a mí me choca profundamente. Nosotros aquí tenemos un doctor que trabaja con mujeres en esta situación. Nosotros en la Corporación Maternita trabajamos con mujeres que han tenido embarazo por violación, por inviabilidad fetal. Mire, una inviabilidad, supuesta inviabilidad, una malformación fetal, podría empezar quizá a detectarse a los 2 meses, pero se confirma el diagnóstico más o menos a los 5 meses. ¿Ya? El doctor aquí podría decir más o menos cuándo. Usted ha estado con una mujer embarazada que ya tiene 5 meses de embarazo y que haya pensado a ese momento que uno le dice, mire, su hijo es muy probable que se muera. ¿Usted cree que esa mujer lo único que puede pensar en ese momento es matar a su hijo con el dolor que tiene? No, pero déjame terminar, por favor, porque la verdad es que yo no he podido hablar todavía. Mira, ¿usted cree que una mujer en ese momento puede considerar
que se le pase por la mente, Eso que ese no- hijo no no. venga, aunque venga enfermo. Ese no haber estado con esa mujer en ese momento lo único que quiere acoger la vida. Porque, no, pero por favor déjeme terminar. que hablas de porque hay un matar, lazo, eso sí hay es un lazo de aceptable. amor, hay un Acabas lazo de de amor revelar tan el origen- profundo acabas de revelar que el se origen de tu genera. argumento. Es que Patricia, ¿por qué no me deja terminar? Porque yo la verdad que lo he escuchado. O sea, Pero es que está hablando de a ver, matar. Patricia, ahí de está verdad, el trasfondo no, del problema. no, usted una está creencia, hablando una de creencia matar, no de nosotros cosmovisión. estamos hablando de amor, de un lazo de amor profundo entre una mujer que al momento que sabe que está esperando su hijo, lo único que piensa en la vida, y a los 5 meses en ningún momento va a empezar a abortar, sobre todo si le dicen, mire, es muy probable que se muera. Es un dolor tan profundo que ella lo único que quiere es que pensar que a lo mejor el diagnóstico está equivocado, que a lo mejor va a sobrevivir suficientemente. Y tenemos muchos casos de mujeres que nace el niño efectivamente enfermo, y aunque sea 1 hora, 10 minutos, esta mujer está inmensamente feliz de haberlo tenido en brazo. En ningún caso va a Manuel José pensar y a en terminar con Patricia. esa Le vida. quiero hacer una pregunta a Manuel José Públicamente Sandón. mujeres Que la mujer que han María Antonieta. planteado Patricia. eso, que no quieren seguir con el embarazo porque en profundo sufrimiento. No es cierto que todas piensen como usted dice. Hay mujeres que públicamente ¿Sabe lo lo han que planteado pasa? en Que Chile. aquí están planteando Estás que hablando hasta de hacerse un aborto es como ir a la sí, peluquería. sí. No, No dan cuenta del no, sufrimiento sabemos que de no es vida. así. Sí, en la Manuel Sabemos. José Sandón de la banalización y Francisco Chaguán, les quiero hacer una pregunta a Frivolidad. ustedes dos que son de una misma ala política. Los temas de principio no tienen alas políticas. No. Bueno, pero también. quiero hacer la pregunta. No, pero- por ya, estar pero que haciendo quede partido claro, ¿ah? político. O sea, No, pero cada uno opina es para la en gente la que no está personal. viendo el caso. ¿Ustedes realmente creen que si se legislara en Chile, ni siquiera la despenalización, sino que el derecho de la mujer para los casos de anencefalia y otros casos más a abortar sin que haya una sanción penal, podríamos hablar del concepto de matar vidas? Quiero saber la opinión filosófica de usted respecto específicamente a esa Filosóficamente, claro, o sea, cuando uno elimina una vida, pero en el fondo yo creo que inteligentemente no es la forma, a ver, de tratar de asesino a una persona que está en una presión que Obviamente que no es lo mismo que yo pesque hoy día le pegue un balazo a Chaguán, ¿ah? Feliz, pero no. ¿Ah? Otra cosa es que estemos en, no sé, en una situación tan... mira, yo tengo una visión mucho más práctica. Cuando fui alcalde de Puente Alto tuve casi 100 niños con daño cerebral, en que su vida, y soy padrino de una, la Marilyn, la vida de esas mamás modestas es ese niño. Y las depresiones más salvajes he visto cuando se muere su niño después de 20 años, de niños que nacieron con daño cerebral. El otro día estuve viendo unos ejemplos que había de España. Yo tengo sobrinos, amigos, hemos trabajado con Edu Down, y que me digan que los niños con síndrome de Down, cuando por lo menos fui a Londres, eran eliminados automáticamente porque eran inviables. A mí no me cabe en la cabeza. No me cabe en la Nadie lo cabeza ha que esos planteado, niños sean inviables. O sea, Eso no porque- está en el proyecto de ley. no, Nadie lo ha Francisco Chaguán, el planteado. proyecto de ley, estoy hablando de la inviabilidad como Nadie lo ha entonces, ¿a planteado. qué voy yo? Es que aquí lo único que tengo es porque el senador, ¿Quién? el senador Girardi habla de un tema filosófico que es cierto, de que pero uno no puede desapegarse de lo que cree. Pero hay una cosa que yo creo que las mujeres tienen derecho a todo, igual como ese ser vivo. O sea, uno tiene derecho, la otra vez una persona me preguntó, oiga, y si yo, porque estoy reventada, con hambre, tengo un niño que tiene una enfermedad súper grave, ¿puedo ir al Mapocho y tirarme con los niños o tirar a los niños y sacarme ese forro? La legislación no lo permite. Entonces yo creo que la mujer tiene derecho, pero su derecho llega hasta que se reconozca No sé el por derecho qué- de otra persona. Ok, pero Para mí esa es una persona. Hago una observación, no sé por qué cuesta tanto contestar una pregunta muy simple. Pero, déjame ¿Es contestar- matar o no es matar? A ver, Esa es la primero pregunta. señalar lo Dijo que siguiente. sí, dijo Claramente, eliminar. sí, pero Sí, claramente, Porque para mí es tenemos una que vida. resolver si esto es un tema o no de salud pública. Y lo que ha dicho la ministra de Salud, Pero espérate, que vamos voy, a la pregunta, voy a la porque respuesta. en honor al Lo que tiempo del programa. Sí, pero lo que pasa es que déjame hablar algo en este programa. Entonces, lo que dice la ministra de Salud, que este no es un tema de salud pública, y que este es un tema que incluso lo voy a encabezar la discusión la ministra del CERNAM. Básicamente porque se entendía que esto era básicamente el derecho de la mujer de disponer de su propio cuerpo. Ese es el primer tema. En segundo lugar, claramente cuando uno piensa en abortar es la interrupción de una vida intrauterina. O sea, si tú me dices que el aborto es eso, interrumpir una vida intrauterina. Entonces, acá hay que hacer varios distingos y por el formato del programa
cuesta entrar en profundidad en los temas. Por ejemplo, respecto al aborto, mal llamado aborto terapéutico, hoy día el médico está facultado para realizar todos los trámites necesarios, todas los marcos necesarios para los efectos de intervenir y salvar la vida de la madre. Si como resultado de ello se produce un resultado no deseado, que es una interrupción de la vida en forma indirecta, porque no fue deseada ni buscada, eso no está penalizado en la legislación chilena. Hoy día muéstrenme un médico en Chile que por haber tratado de salvar la vida de la madre, finalmente esté preso o condenado. Además, Chile tiene los índices de salud materna más altos de América, después de Canadá y antes incluso que Estados Unidos. Esos son los temas de fondo. Oye, y si queremos hablar en serio, entremos a la profundidad. Me quedan 3 minutos de programa. Le quiero dar la palabra a María Antonieta Sá, Patricia Morales y finalmente al doctor. Ya rápidamente, ese último argumento a mí me parece realmente increíble. Como se está haciendo y resulta que yo hago esto y como resultado se interrumpe el embarazo, aquí no hay aborto. A mí me importa y quiero, ojalá se haga una investigación sobre esto. Ese médico le pregunta a la señora que está tratando, mire, le voy a poner tal medicamento a su cáncer, pero puede perder el niño. ¿Le pregunta eso? Eso quiero saber yo. ¿Le pregunta? ¿Le pregunta? ¿Ah? ¿Le pregunta? Sí, claro. Yo, mira, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Entonces, es lo mismo que la nulidad. O sea, yo encuentro que esas cosas son de una hipocresía tremenda. ¿Cómo no dejarlo mejor claramente establecido? En fin, yo creo que aquí, en este hay posiciones muy cerradas, posiciones que no permiten el diálogo, posiciones que hacen caricatura de las posiciones de los demás, donde por un lado están los buenos, que actúan con amor, y por otro lado estamos los malos. Si tanto te preocupaba a las mujeres que abortaban, ¿por qué recién presenta ese proyecto de acompañamiento? Ese proyecto le lleva mucho tiempo. Por las mujeres de trabajo. Yo trabajo con las mujeres que están en esa situación. Patricia Morales. Es que yo quiero decir eso, obras son amores y no buenas razones. Hace 15 años estoy trabajando, pero quiero aclarar este punto. Yo hace 15 años estoy trabajando con mujeres en estas condiciones. Apadrinado varios casos de niños que están en esa situación. Démosle la palabra a Patricia Morales. Senador, démosle la palabra a Patricia Morales. Quiero decir solo 3 cosas. Yo estoy de acuerdo un poco en lo que tú mencionabas. Para mí esto no es solo un tema que afecta a las mujeres, sino que es un tema de salud pública. Porque obviamente está implícito el tema de cómo se ejerce la maternidad, cuáles son los derechos. No, la ministra dijo lo contrario en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Bueno, pero es lo que ya sé, es lo que pienso yo y le advierto que el Partido Progresista... Bueno, pero yo no soy la vocera... ¿Cuál es la advertencia que quiere hacer el Partido Progresista? Ninguna, excepto decir que sí, es un tema de... También no estamos en el gobierno, por si acaso hay una duda. Pero quiero decir 2 cosas. Las 2 otras cosas, aparte de esa cosa, que lo primero es que sí creo que es importante para este programa. ¿Por qué se da? Si vamos a llamar a médicos, hagamos un panel de puros médicos. Si vamos a hablar de política pública, llevemos a distintas personas que trabajan en el área de la política pública, pero creo que hay que ser riguroso, porque a mí me llamó mucho la atención tu expresión de cuando hablaste de matar, o tú también hablaste de deshacerte del niño, así como del cacho. Ustedes son muy agresivos. Porque creo que ahí se refleja... hablando de terminar con una vida humana, es terrible. Bueno, para mí ahí llegamos quizás a otro fondo del problema. ¿Y cuál es ese? Es obligar a que toda una ciudadanía tenga la misma cosmovisión que tú. Pensar que quienes están a favor de la despenalización del aborto están incitando a deshacerse del cacho o a matar a niños o eliminarlos, es una locura. Pero no queremos la palabra. Yo creo que es muy grave el hecho de terminar con una vida humana. Déjame terminar, por favor. A mí me parece que es súper importante respetar las distintas cosmovisiones. Estamos en un país laico, en un Estado laico republicano. Nadie está forzando el aborto a nadie porque eso es una desgracia, yo así lo entiendo, pero no por eso me permito y me doy el lujo de considerar que quien aborte está matando a una persona. No, pero claramente que no lo es. Aquí se han respondido todas las preguntas, menos la que yo hice, así que la voy a aclarar respecto de qué es un aborto con una malformación psíquica. Caso que lo viví en primera persona porque yo le hice la ecografía a la paciente, mujer en España, que su hijo estaba absolutamente normal, excepto porque tenía un pequeño defecto en la mano, que tenía un muñón, tenía una amputación congénita. Y los padres consideraron que ese niño iba a tener problemas psicológicos en su vida. Eso es un aborto por malformación
psíquica propuesto en una ley que va a ser presentado en Chile. Entonces, cuando me dicen que ahí no está el síndrome de Down, eso es taparse los ojos. Ahí está cualquier enfermedad fetal que potencialmente tenga un daño o que los padres crean que va a tener un daño psíquico. Entonces, decir que eso no está contemplado es no mirar la letra chica y lo que hay detrás, que es lo que ocurre en todos los países con ley de aborto. Lamentablemente esto es Así de televisión, simple. pero le quiero conceder 45 segundos, nada más, director, 45 minutos al senador. Aquí hay una Girardi. gran hipocresía contestado porque todavía qué es lo que las niñas pobres Desgraciadamente que tienen menores de 18 años en Cerro Navia, el 20 y tanto por ciento están embarazadas. Y en Vitacura es menos del 2%. O sea, las niñas ricas se hacen aborto en este país, interrumpen el embarazo, los papás la sacan a Argentina. Este es un problema de la pobreza. Luego, yo quiero ser muy claro en esto. Aquí estamos discutiendo las 3 causales de aborto terapéutico. Yo he presentado 3 proyectos y uno de los proyectos que yo he presentado efectivamente establece la posibilidad, como ocurre en la gran mayoría de los países desarrollados, establece el derecho a la mujer a interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas con una consejería obligatoria para apoyarla a que tenga ese hijo. Pero yo creo que a ninguna mujer en esta sociedad, ninguna mujer, porque el drama del aborto no es como, de verdad, no se puede banalizar. Ninguna mujer debiera ir a la cárcel por interrumpir su embarazo. Ahora, lo que estamos discutiendo hoy día son las 3 causales Perdón, independiente de la discusión de hoy día, y con esto cierro, dígame sí o no, ¿usted estaría de acuerdo que se legislara a futuro en Chile el aborto libre? Yo espero que este sea una discusión en este país, por supuesto. Si aquí nadie le puede imponer su visión a otro. Ahora, sí, claro, el aborto antes de las 12 semanas, con consejería obligatoria, lo que existe en todos los países europeos y en gran parte del planeta, yo no veo por qué esta sociedad va a tener que ser rehén de visiones. Porque hay un un último argumento. Ellos se oponen a la fertilización asistida. Dicen, queremos que las mamás tengan niños. Bueno, aquellas madres que no pueden tener hijos y que van a la clínica Las Condes justamente para, con fertilización, poder justamente tener hijos, ahí también se oponen. A pesar de que esas madres y se oponen a los métodos quieren tener hijos. Agustín, Entonces, tanto el esa es la senador contradicción. Girardi como el que habla, somos los 2 miembros de la Comisión de Salud. Yo le quiero proponer al senador Girardi que conjuntamente, porque se va a poner en tabla este proyecto seguramente el próximo martes, comienza la discusión. Quiero pedirle al senador Girardi que conjuntamente con el proyecto de despenalización también se tramite el proyecto de acompañamiento. Están incorporados los proyectos de aborto. Muy bien, les quiero agradecer su participación. Senador María Antonita Sá, senador Girardi, Patricia Morales, también Patricia Gonel, Manuel José Sandón, doctor, muchas gracias, Magdalena Sandón, junto a usted. Nos vemos en 7 días más. Debata ahí en las redes sociales, llámenos también al call center. Nos vemos en 7 días más. Chao, chao. Conciencia de valores.